internet, pero esperamos en el Señor que podamos transmitir sin problemas el mensaje de esta tarde. Y para esto pues voy a invitarles a que en casita también, que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Desde el versículo 22 hasta el 25. Mateo 24, 22 al 25. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 24, 22 al 25. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, mi propia necesidad de ti. Reconozco delante de ti, Señor, que necesito más y más de tu Espíritu Santo, que tú me limpies cada día más, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de mis emociones, de mis pensamientos, de todo lo que soy. Y te lo digo, Señor, con toda sinceridad, con toda honestidad, Señor, necesito más de ti. Y cada uno de los que escucharán este mensaje, Señor, igualmente necesitamos, todos, Señor, al unísono, necesitamos más de ti. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a mi propio corazón, Dios, y seamos todos edificados para la gloria de tu nombre, Señor. Espero, Señor, aquellos que están en internet, Señor, puedan ser edificados y que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada corazón, en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que estas palabras que tú hablarás, Señor, porque serás tú quien hable, Dios. Yo cedo este lugar a tu Espíritu Santo, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, y edifiques nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplico con todo mi corazón, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de ascender al cielo y durante su último tiempo en la tierra, el Señor Jesucristo hizo esta declaración de Mateo 24, aprovechando un comentario que los discípulos le hicieron. Los discípulos, cuando salían del templo, según el versículo 1, nos dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y algo que me llama la atención pues es que Jesús ya conocía el templo. De hecho, la Biblia nos enseña claramente que cuando Jesús fue tentado, la tentación terminó con un reto, un desafío, no esos que ahorita andan tan de moda en internet, ¿no? Los mentados retos. Y el reto consistía en que Jesús se arrojara del templo, del pináculo del templo, y el argumento satánico fue que al fin y al cabo Dios iba a enviar a sus ángeles para que protegieran a Jesús si se lanzaba del templo, lo cual obviamente era una mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que vayamos y nos aventemos de un templo, de un monte, de un puente. La Biblia no nos enseña eso. Pero el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos en esta situación, en esta ocasión, en esta oportunidad,
Él les advierte a sus discípulos que al final de los tiempos se levantarían falsos cristos y falsos maestros o falsos profetas. Y todos ellos intentarían engañar, si les fuera posible, aún a cada uno de nosotros, a los escogidos, a los que Dios ha llamado para salvación. Por mucho tiempo, yo les he comentado, por mucho tiempo yo pensaba que este pasaje quizá pudiera tener algún error de interpretación. Y yo decía, ¿cómo es posible que los santos, que la iglesia, que los escogidos puedan ser engañados si tenemos la Biblia? Y la palabra de Dios es clara para nosotros. La palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor nos guía, la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos confronta. Entonces, ¿cómo es posible que los escogidos puedan ser engañados? Bueno, la palabra dice, si le fuere posible. Y ese si le fuere posible enmarca dos posibles interpretaciones. Una, pues que no tendría que serle posible, porque tenemos la Escritura, porque tenemos la dirección del Espíritu Santo, porque tenemos la ventaja que otros no tuvieron, y es que el Espíritu Santo está de manera permanente en la iglesia, de los que le buscan. Y la otra, hermanos, pues es que está el riesgo de verdaderamente ser engañados. Por mucho tiempo, les repito, yo tenía la idea equivocada, por supuesto, y debo corregir esto, o lo he corregido ya, de pensar que los escogidos no podrían ser engañados. Y sin embargo, hermanos, podemos ver en los últimos tiempos que el engaño ha crecido, que el engaño verdaderamente ha llegado y que muchos son los que han caído en él. Desafortunadamente, hermanos amados, la palabra del Señor nos dice, por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3. El problema con los tibios, hermanos, el problema con los creyentes que son engañados, es que es muy difícil sacarles del error. ¿Por qué? Porque piensan que ya saben, piensan que están en lo correcto, tienen la Biblia y piensan que sus líderes les hablan totalmente por la verdad, lo cual es necesario hacer lo que hicieron los hermanos de Berea, que fueron a las Escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba era realmente así, como Pablo decía. Este es un problema serio, hermanos, porque hay una iglesia o unas iglesias, nosotros, como parte de Asambleas de Dios, pertenecemos a una denominación religiosa. Hay muchas denominaciones religiosas. Están los adventistas, están los testigos de Jehová, estamos nosotros, las Asambleas de Dios, están los metodistas, están los adventistas, los bautistas, en fin, los luteranos, los presbiterianos. Incluso la Iglesia Católica es una iglesia denominacional, es decir, tienen una denominación y como tal tienen una organización y como tal pues tienen reglas y tienen ciertos puntos doctrinales que son inamovibles para ellos, nosotros igual. El problema, hermanos, es que también hay iglesias que no son denominacionales. ¿Qué quiere decir? Que no hay una autoridad por encima del pastor que rija, que gobierne y que esté al pendiente de que las doctrinas se mantengan sin cambio. En las Asambleas de Dios tenemos una constitución y tenemos un credo, y los domingos estamos analizando las doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe, nuestra doctrina se basa, se rige, por supuesto en la Biblia, pero hay leyes que nos rigen como organización religiosa, como denominación, que impide que nos salgamos de los parámetros doctrinales que ya fueron establecidos. Entonces, el problema con muchas iglesias no denominacionales es que no hay una autoridad que les rija, es que no hay nadie que gobierne esas doctrinas, no hay nadie que establezca parámetros
Y el problema es que cuando una doctrina entra y si el pastor o el líder no está bien preparado en las escrituras, no está bien orado, no está bien leído, no está bien ayunado, es fácil que una falsa doctrina le deslumbre y comience a darle cauce a esa falsa doctrina. Hoy nosotros vemos cómo han surgido este tipo de iglesias no denominacionales y se han multiplicado, hermanos, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Iglesias que no tienen una autoridad más allá del pastor y que el pastor hace y deshace según su santa y soberana voluntad, sin que haya alguien que lo frene. Esto es un problema serio en nuestro tiempo. Ahora, la palabra del Señor es clara y el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La reflexión de esta tarde, hermanos, es precisamente el engaño de los últimos tiempos. El engaño de los últimos días es el tema de nuestra reflexión en esta tarde. Entonces, yo quiero que veamos y que entendamos, hermanos, que el creyente está todavía en el mundo, nosotros estamos en el mundo y el mundo ha lanzado, hermanos, sus propios profetas, el mundo ha lanzado sus propios maestros. Y hoy nosotros debemos estar alertas para evitar caer en el engaño de los últimos días. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotros evitar caer en el engaño de los últimos días? La palabra del Señor, hermanos, nos habla claramente y nos da a conocer algunos parámetros por los cuales nosotros podemos evitar precisamente caer en el engaño de los últimos días. Hay por lo menos 6 cosas que me gustaría ver. No sé si podamos ver las 6, espero poder ver por lo menos 3. Pero es importante que nosotros entendamos la manera en la que podemos evitar caer en este engaño de los últimos días. Estamos, hermanos, en la recta final, eso no cabe duda. Quizá, hermanos, habrá gente que todavía piense que falta mucho para la venida del Señor. Quizá habrá gente que todavía piense que no es el tiempo de prepararse, que no es el tiempo de buscar a Dios, pero la realidad es que el mundo nos está dando señales, Dios nos ha estado dando señales. No sé cuántos hayan oído hablar del asteroide AI-3 y Atlas, que tiene a la NASA observándolo muy detenidamente porque es un asteroide, un cometa bastante grande que puede correr el riesgo de colisionar con la Tierra. Y ahora veía en las noticias que ya descubrieron otro parecido o muy similar a ese primero. Entonces, son señales. La Biblia dice que una montaña cayó del cielo sobre la tercera parte del mar y mató a la tercera parte del mar de los animales que hay en el mar. Entonces, no sabemos si estos cometas vengan y hagan esos destrozos que la Biblia ya anticipa. Pero lo cierto es que estamos viendo noticias, hermanos, y vemos cómo hay personas en Nigeria, en Sudán, en el Congo también ya, que están asesinando cristianos en el nombre de su Dios. Jesús dijo que llegaría el tiempo en el que cualquiera que nos matara pensaría que sirve a Dios. Entonces vemos que son señales que se están cumpliendo en estos últimos días. Entonces, hermanos, debemos de entender que estos días son precisamente eso, los últimos. Entonces, vamos hermanos, a ver de qué manera nosotros podemos prepararnos para no caer en el engaño de los últimos días. Y lo primero que quiero ver, hermanos, es que el Señor Jesucristo dijo, entonces, el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Quiero decirle, hermano, que los falsos profetas ya están en el mundo. Los falsos profetas no están por venir. Los falsos maestros no están por aparecer, ya han aparecido. Y esto es algo que nosotros necesitamos ver y entender. Primero de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan,
Dice la palabra del Señor en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. No dice que van a surgir, dice que ya surgieron muchos anticristos. Ahora escuche, porque hay una diferencia abismal entre el anticristo y los anticristos. Hay una diferencia, hay una manera de distinguirlos. O sea, mucha gente está con que no, que ya el anticristo viene, y que el anticristo ya está, y que el anticristo este, que el anticristo otro, y que la marca del más este, que no sé qué, la marca de la bestia. Déjeme decirle que el anticristo, si ya está en la tierra, que es muy probable, pero todavía no da señales de vida. Si el anticristo ya está en la tierra, todavía no sabemos quién es. No podemos levantar el dedo y decir es el papa, o es el fulano pastor, o el fulano líder, no sabemos. La Biblia nos dice que antes de él se levantarán muchos anticristos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian? Dice la palabra. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ojo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora escuchen, esto es importante porque salieron de nosotros, es decir, recibieron doctrina, recibieron palabra, recibieron sana enseñanza, pero no permanecieron en la palabra. De esto voy a hablar un poquito más adelante. El punto es que los anticristos, los falsos profetas, vienen hablando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque salieron de nosotros, salieron de una iglesia, pero algo no les gustó, algo les caló, algo los hizo sentir mal, hubo algo en ellos que no checaba con la palabra que estaban recibiendo, y entonces deciden mejor irse, deciden mejor salirse. Tenemos un ejemplo muy claro, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De aquel que dijo que era necesario, o que era importante, o que era bueno, que la iglesia saliera y se vistiera de demonios en Halloween, y saliera y se vistiera de fantasmas, que empezara a repartir dulces. Cuando yo escuché el mensaje un poquito, un tramo más grande para saber realmente de qué se trataba lo que estaba diciendo, él dijo que él no estaba de acuerdo con lo que su pastor enseñaba con relación al Halloween. Es decir, él salió de una iglesia y abrió una iglesia y le predica a esa iglesia cuestiones con las que él en su propio corazón está de acuerdo, pero no estuvo de acuerdo con la palabra del Señor que nos dice: no quiero que os hagáis pues partícipes con los demonios. Él no estuvo de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hizo? Se salió, se fue de nosotros, ya no está con nosotros. Si fuera de nosotros, estaría con nosotros, pero como no es de nosotros, no permaneció con nosotros. ¿Me explico? Es importante que nosotros entendamos esta diferencia, hermanos, porque los falsos profetas van a venir y no van a hablar en contra de Jesús. Van a hablar en el nombre de Jesús, pero van a hablar doctrinas torcidas en el nombre de Jesús. En esto consiste el engaño, en esto consiste el tropiezo para la iglesia y para los creyentes, porque muchos creyentes en este tiempo están creyendo lo que esos profetas, lo que esos maestros están enseñando, que están totalmente torcidos en cuanto a la Escritura. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es, amados hermanos, que mucha gente no ha entendido que esos falsos profetas, que esos falsos maestros ya están entre nosotros. Ya están entre nosotros. No están por aparecer, no están por venir, ya están entre nosotros. Y esto es algo que nosotros, como creyentes, si no queremos caer en el engaño de los últimos días, necesitamos entender que ya están aquí. Mire,
He escuchado personas decir, yo no creo en la brujería para que no me haga daño. Hay mucha gente así, que piensa que no creyendo en algo va a estar protegido de ese algo. Si yo trajera aquí un frasco de veneno y le dijera, a ver, mire, este frasco contiene veneno, no sé, es un platicida, para matar cucarachas, para matar hormigas, qué sé yo. Y usted viene y se acerca y huele la botella y se da cuenta que la botella no huele a veneno, huele como a almendra, huele como a vainilla, huele a algo así dulce, algo atrayente. Y usted me dice, no, pastor, eso no es veneno, eso es algo que se puede beber, que se puede comer. Y usted no cree que eso sea veneno y se lo toma. Pregunto, si usted se toma ese veneno, no creyendo que sea veneno, escuche, no estoy diciendo no sabiendo, estoy diciendo no creyendo que sea veneno. Pregunto, ¿le va a hacer daño ese veneno? Por supuesto que sí. Porque usted no necesita creer que el veneno lo puede matar para que el veneno surte efecto. Otro ejemplo, que eso se le da muy seguido a la gente. Si usted me dice a mí, yo no creo en los trenes, y se para en la vía del tren, cuando viene el tren avanzando, y usted no se quita de las vías, aunque usted le diga al tren, yo no creo en los trenes, el tren no va a desaparecer. Porque el hecho de que usted crea o no crea, no hace desaparecer la realidad. Es como mucha gente ahorita que piensa que porque creen que son mujeres, lo son. Hay muchos hombres que creen que son perros y no lo son. Hay mucha gente ahorita que cree que son vacas y no lo son. Estaba viendo un video de una persona, bueno, en realidad son dos, lo detiene un policía. Alguna infracción cometieron y lo detiene un policía. Y entonces el policía le pide al que va manejando, le pide su licencia. Y el que va manejando le dice al policía, no tengo licencia, soy un gato. Y el policía le dice, bueno, pues en ese caso voy a tener que llamar al antirrábico para que vengan, te vacunen, te castren si es necesario. O te pongan a dormir. Y el otra persona, el que iba con él, le dice, pero usted no se lo puede llevar, porque pues, le dice, bueno, y se estoy a punto de llamar a un psicólogo para que lo haga también a usted, porque está permitiendo que un gato maneje. Y en los Estados Unidos, dice el policía, los gatos no tienen permitido conducir. Entonces, no porque el Señor se considere un gato, es un gato. No porque el Señor aprenda a decir, miau, es un gato. No sé si me explico. Nosotros necesitamos, hermanos, tener bien claro que los falsos profetas no están por llegar. Ya llegaron. Y llegaron desde hace mucho tiempo. El libro de las cartas de Juan, hermanos, se escribieron antes del año 100, después de Cristo. Fueron escritos por el apóstol Juan, que murió aproximadamente en el año 100. O sea que estas cartas se escribieron antes, durante el primer siglo. Y Juan dice, así ahora han surgido, dice, muchos anticristos. O sea, ya están aquí, hermano. No tienen 5 días, no tienen 15 días, no tienen un mes, no tienen un año, no tienen una década. Tienen mucho tiempo que salieron. Así que nosotros, hermanos, necesitamos estar bien atentos a esta realidad. No se nos olvide, ya están aquí. Y su propósito es engañar. Su propósito es apartar a la iglesia de su comunión con Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. En segundo lugar, hermanos, ahí en Mateo 24, dice la palabra del Señor, versículo 24.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y harán grandes señales y prodigios. A ver, ¿de dónde vienen los milagros? ¿De dónde vienen los milagros? ¿Quién hace un milagro? ¿Quién puede hacer un milagro? La palabra milagro se traduce o se interpreta como una acción o un hecho en el cual la mano del hombre no tiene nada que ver. Es decir, yo puedo orar, yo puedo pedirle a Dios que sane a mis hijos, pero solamente Dios puede llevar a cabo esa acción. O sea, yo no puedo meter mi mano en el cuerpo de mis hijos, cambiarles los riñones, en el caso de Miguel, abrirle sus ojos. No puedo hacer eso. Puedo orar a Dios, puedo pedirle a Dios, puedo clamar a Dios, que Dios haga un milagro en el vecindario, como lo que hicimos el sábado pasado y esperamos hacerlo este sábado que viene. Pero no podemos nosotros transformar a toda una colonia, no podemos transformar nuestra propia vida, mucho menos a una colonia entera. Eso requiere un milagro, algo que solamente, en este caso de la transformación de la vida, solamente Dios lo puede hacer. Pero un milagro, repito, es un hecho, una acción, un suceso que no tiene nada que ver con la mano humana, es decir, el hombre no pudo hacerlo. El hombre no tiene la capacidad para hacerlo, no tiene la facultad para hacerlo. Por ejemplo, cuando un hombre muere en un quirófano y le aplican los electroshocks para reactivar su corazón, el único que puede reactivar su corazón es Dios, aunque le metan los electroshocks. Mucha gente se ha muerto con los electroshocks. O sea, llegan enfermos, moribundos, les aplican los electroshocks porque su corazón se detuvo y con los electroshocks logran hacer que ese corazón vuelva a bombear. ¿Por qué? Porque lo que le da la vida al corazón no son los electroshocks, es Dios. En su infinita bondad y misericordia, el que decide cuáles son los tiempos de la vida del hombre. Entonces ahí se requiere de un milagro para que el corazón vuelva otra vez a latir. El hombre no tiene esas posibilidades, no tiene esas capacidades. Ahora repito, ¿de dónde vienen estas señales? ¿De dónde vienen estos milagros? ¿De dónde vienen estos prodigios que van a engañar a muchos? Este domingo hablábamos acerca de que no toda la unción, escuche, no toda la unción viene de Dios. No todo el que está ungido por Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Cómo saber cuando la persona que está ministrando sanidad, que está ministrando un milagro, cómo saber que no nos está engañando? ¿Cómo saber que el milagro no es un milagro mentiroso? Hermanos, los milagros mentirosos no son milagros mentirosos porque no sean reales, no son milagros mentirosos porque la persona que fue sanada sea un palero. Los milagros mentirosos no son milagros mentirosos porque el hombre que oraron para que sanara en realidad no estaba enfermo. No, los milagros mentirosos son milagros mentirosos porque soportan una doctrina falsa. Por eso son milagros mentirosos. Porque van en respaldo de una mala doctrina, de una falsa enseñanza. Por ejemplo, cuando las personas, hay algún predicador que está en una campaña de eso donde hay mucha gente y llama a aceptar a Jesús, pero no habló de arrepentimiento, no confrontó a la gente con su pecado, solamente dijo, ven por tu milagro. Y la gente viene porque tiene necesidad de un milagro. La gente viene porque está enferma, la gente viene porque tiene problemas en su matrimonio, la gente viene porque está batallando con las drogas, con el alcohol, con las deudas, con diferentes cosas.
y vienen a la presencia de Dios, vienen a un culto, vienen a un lugar donde se les va a dar la palabra, pero vienen con la intención de llevarse un milagro, vienen con la intención de que su problema sea resuelto, de que Dios obre en su matrimonio, de que Dios obre en su trabajo, de que Dios sane su cuerpo, de que Dios haga algo en sus vidas. Desgraciadamente, la mente humana siempre piensa en las cosas terrenales, es decir, matrimonio, trabajo, salud, amor, dinero, un carro, una casa, vivir holgadamente, vivir bien. Pero todo eso tiene que ver con cosas terrenales. El problema es, hermanos, que perdemos de vista las cosas celestiales cuando no se nos habla de ellas. Hemos hecho aquí el experimento, ¿no? El experimento social. Y les hemos dicho, ¿cuántos se levantaron esta mañana pensando que tal vez hoy es el día que nos vamos con Cristo? Y así como hoy, así como ahorita, les aseguro que muchos no lo habían pensado. Apenas se estarán acordando de que Cristo viene. El problema que tenemos, hermanos amados, es que mucha gente se ha ido detrás de las señales en lugar de ir en busca, en pos de la palabra. La palabra del Señor nos dice, que se va hablando claramente, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? ¿A los que creen en qué? A los que creen en la palabra que nos habla acerca de Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas señales seguirán a los que creen en la palabra que nos habla de un Dios omnipotente que está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para bendecirnos, pero también para redarguirnos y corregirnos. No sé si me ustedes van a entender, pero el punto es este, hermanos. Estos falsos profetas, estos falsos maestros le dan más énfasis a lo místico, le dan más énfasis a los milagros, a las señales, a los prodigios, que a la misma palabra de Dios. Les he comentado, en cierta ocasión, mientras todavía estábamos pastoreando en Urbi, un hermano de la iglesia trabajaba en un hotel, y al hotel llegaron unos misioneros que venían, creo que de Las Vegas. El caso de que tenían planeado tener un culto en el Parque del Platanito. Y el grupo de músicos que pensaban apoyarles, o que les iban a apoyar, pues les cancelaron a última hora. El mero día del evento les cancelaron. Entonces este hermano que trabajaba en el hotel me llama por teléfono, yo trabajaba todavía en la moto, y ya eran como las 4:30, 5 de la tarde, el culto era a las 7, yo todavía andaba trabajando. Y me llama por teléfono el muchacho muy apurado y me dice, hermano, ¿cree que puedan apoyar a usted y los hermanos? Porque había dos hermanos que me apoyaban en la alabanza en Urbi, el hermano Chava y el hermano Hugo. Y me dice el hermano, ¿cree que puedan venir a tocar en el Platanito a las 7 de la tarde? Hermano, le dije, son las 5 de la tarde. Yo todavía traigo trabajo y todavía ni siquiera ando cerca de mi casa. Andaba cerca del hotel donde él trabajaba. Digo, ni siquiera ando cerca de mi casa, digo, pero si le sirve, le dije, lo que puedo hacer es ir, yo con mi guitarra y yo hacerme gana, ¿verdad? Es lo que puedo hacer, porque ya ahorita le dije, es muy tarde para hablar de los hermanos, quién sabe si los encuentran en sus casas, y luego aparte, de ya que vengan, y luego hasta allá hasta el Platanito, desde Urbi, pues está muy lejos. Dije, lo que puedo hacer es que vamos nosotros, bueno, pues fuimos. Me llevé a Miguel, esa vez. Y hermanos, empezamos el culto. Cuando yo llegué ya había ahí un grupo de músicos que iban a tocar. Yo llegué, paré mi guitarra y lo recargué en una cerca de mayo. Y dejé pues, que ellos tocaran, ¿verdad? Pues ya tenían el grupo, yo iba solo con mi hermosa voz de pato con anginas. Y empezaron a cantar, y cantaron como una media hora, yo creo, unos 40 minutos.
Hasta eso cantaron más o menos el tiempo que nosotros cantamos aquí. Pero luego le dieron el lugar a una profeta, a una mujer profeta, y sacó una hoja de papel, algo así parecido a esto, una hoja así de papel. Y llevaba escritas unas palabras en esa hoja de papel. Entonces es normal, los pastores cuando predicamos, elaboramos un sermón, estudiamos, por supuesto, le pedimos al Espíritu Santo que nos hable y tratamos de tener todo aquí por escrito para que no se nos vayan las ideas, porque de repente se nos van, también se nos van las ideas, déjenme decirle. Y sacó su papelito la profeta y sacó un cuernote, un shofar, para que me entiendan, aunque no van a decirle que total que sacó el cuernote. Hermano, a mí me tocó escuchar un shofar de este tamaño, así chiquito. Y sonaba, pero fuerte. Estábamos en el auditorio municipal y había una persona que en lugar de gritar un amén o de gritar un aleluya o un gloria a Dios, cuando el predicador decía algo que a él le gustaba, sacaba el cuernito y parecía que un ferrocarril y un hermano hasta me dijo, oye, qué fuerte suena eso, güey. Y le dije, sí, le dije, no hay manera de quitárselo. Que hermano, no deja oír el mensaje. Va uno a escuchar la palabra, no el cuerno. Pero bueno, sacó el cuernote la hermana y empezó a decir lo que llevaba. Dijo lo que llevaba, que por cierto no se escuchó nada. Yo creo que ni ella lo escuchó, que el micrófono no sé qué le pasó, el micrófono se puteó, lo putearon. No sé qué pasó, el caso es de que su profecía que llevaba, nomás ella lo oyó, y eso quién sabe. Saca el cuerno, hermanos. Cuernote. Y yo dije, si con el chiquito aquel sonaba bien fuerte, pues por eso se va a quebrar hasta los vidrios de las ventanas de las casas. Pues tampoco se oía, hermanos. Y ella lo sonaba con todos sus pulmones, pero no se escuchaba. Apenas se percibía el oído, el sonido del shofar. Pues bueno, le dieron el lugar al profeta, al apóstol que venía. También el apóstol agarró a hablar y hablar y hablar y hablar. Duró como una hora hablando. Yo esperaba que en cualquier momento él sacara la Biblia y empezara a leer un pasaje para, no sé, para reflexionar en la palabra. Pero él estuvo hablando y hablando y hablando. Al final leyó un versículo. No recuerdo exactamente qué versículo era, pero leyó un versículo de la palabra y llamó al altar a la gente que necesitara de un milagro. Pues se le llenó de gente. Se le llenó de gente ahí enfrente, en la parte de enfrente, que no había altar, estábamos en un parque. Se le llenó de gente ahí enfrente. Y uno de los hermanos hasta me dijo, hermano, venga para que nos ayude a imponer manos. Venga para que nos ayude a orar. Bueno, dije, pues ahí voy. Miguel andaba arriba de unas gradas, estaba bien lejos. Ni cómo encargarle la guitarra. El caso es de que dejé la guitarra ahí recargada. Y me fui a orar por los enfermos que llegaban. Y me puse enfrente de uno para orar por él y poner manos, conforme a la palabra. Y me dice el hermano que me invitó, me dice, hermano, dice, no, póngase atrás, me dijo. Me le quedé oyendo y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, es que ahorita que venga el profeta, si el Espíritu Santo lo tira, hay que agarrarlo, ¿no? Y que si el Espíritu Santo lo tira, que el Espíritu Santo lo agarre. Y se me quedó viendo muy feo el hermano. Hermano, el problema de nuestros días, de nuestros tiempos, es un problema doble, y ese problema ya existía en los tiempos del Señor Jesús, el apóstol Pablo, los apóstoles. Hay un pasaje en la Escritura que dice que los griegos buscan sabiduría, y los judíos señales, o al revés, los judíos buscan señales, y los griegos sabiduría. Ese es el problema que estamos teniendo en nuestros días. Que la gente, no estoy hablando de la gente de afuera, eso tiene que quedar claro. Estoy hablando de los de adentro. La iglesia, hermanos, está corriendo en estos dos cabos, en estos dos puntas
de la cuerda, en las dos caras de la moneda. Hay algunos en las iglesias, que van detrás de las señales. Allá está cayendo polvo de oro, allá van al polvo de oro. Allá está cayendo aceite, allá van al aceite. Allá está cayendo gente, allá van a donde cae la gente. Allá están danzando, allá van a donde están danzando. Allá están hablando en lenguas, allá van a donde están hablando en lenguas. Ahora, no le estoy diciendo que no busque la hablar en lenguas, si usted no lo ha hecho, hágalo, búsquelas. Pero no dependa de eso. No depende de una manifestación externa, hermanos. Tenemos que buscar la palabra que alimente, que nutra, que sacie la necesidad espiritual. El Señor Jesucristo, a donde llegaba no a hacer milagros, sino a enseñar la palabra. Cuando vemos al Señor Jesucristo que llega al pozo el pozo de Jacob, allá en Sicar, llega al pozo de Jacob, llega una samaritana y el Señor la empieza a confrontar con la palabra. El Señor no le hizo el milagro de sacarle agua. El Señor le habla la palabra. Y usted me dirá, hermano, pues es que ahí no había ningún milagro que hacer. Bueno, vámonos a otra parte. Cuando el Señor Jesucristo está en la casa de aquel hombre donde van 4 cargando a un paralítico y hacen un agujero en el techo y lo bajan a los pies del Señor, el Señor no estaba haciendo milagros, el Señor estaba enseñando la palabra. Estaba predicando la palabra. Cuando el Señor alimenta a los 5,000 allá en el monte, el Señor no estaba alimentando gente, el Señor estaba predicando la palabra. Y cuando llega la hora de que se retiren, el Señor Jesucristo ve que hay necesidad y dice a los discípulos, ¿de dónde sacaremos pan para que coman todos estos? Y entonces el Señor se prepara para hacer un milagro, pero no estaba haciendo milagros, Él estaba predicando la palabra, enseñando la palabra. Y la señal llegó a donde estaba el Señor predicando la palabra. O sea, el problema de nuestro tiempo, hermanos, es que los judíos buscan señales. La iglesia busca señales. Algunos, no todos. Pero fíjense que la palabra está ahí, nos dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice, los que creen seguirán estas señales. No lo dice así. Entonces, si la Biblia no nos enseña eso, si la Biblia no nos dice que los que creen deben seguir las señales, entonces nosotros, la iglesia, estamos cometiendo un error cuando dejamos la palabra por irnos a lo espectacular, por irnos a lo que llama la atención, por irnos a lo que nos encandila. Estamos cometiendo un grave, muy grave error. Cuando dejamos la palabra, cuando dejamos la instrucción bíblica, cuando dejamos la enseñanza de la sana doctrina por irnos a donde nos emocionan, estamos cometiendo un muy grave error, hermanos amados. Estamos cometiendo un muy grave error y nos estamos poniendo en charola de plata para aquellos que nos engañan. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Espero que sí. Porque tristemente, hermanos amados, estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos, y no estamos alcanzando a ver la verdad. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Ya hablé de las señales. La otra cara de la moneda, hermanos amados, es que los griegos buscan sabiduría. No, el pastor siempre predica lo mismo. Vamos a otra parte donde nos prediquen otra cosa. Vamos a donde nos hablen bonito, vamos a donde nos hablen de pactar, vamos a donde nos hablen de crecimiento, vamos a donde nos hablen de bendición, de prosperidad, vamos a donde nos cambien la palabra que nos está diciendo, donde no nos hablen de santidad, donde no nos confronten con nuestra realidad, donde nos hagan sentir bien, apapachados por Dios, donde casi podamos sentir a Dios haciéndonos así en la cabeza, puchi, puchi, puchi. Piojito.
Y a veces, hermanos, ese es un problema muy grave también en la iglesia. Que es, le hacemos el desdén a la palabra. ¿Cómo podemos evitar ser engañados, hermanos? En el engaño de los últimos tiempos. Cuando para engañar utilizan las artimañas del error, es decir, señales y prodigios mentirosos. Y al mismo tiempo, como iglesia, como creyentes, menospreciamos la palabra que se nos enseña. Lo he dicho muchas veces, hermanos, y lo digo hasta el cansancio. ¿Y sabe por qué lo digo? Lo digo porque me duele en mi corazón. Hay gente que puede estar en la escuela dominical y no está porque no quiere. No está porque no quiere. Hay gente que podía haber estado aquí hoy y no está porque no quiere. No porque no pueda, sino porque no quiere estar aquí. Ahora, yo espero, hermanos, con todo mi corazón, espero que el Espíritu Santo esté redarguyendo los corazones y que no nos hagamos duros ante la palabra. Pero lo cierto es, hermanos, que hemos menospreciado por mucho tiempo la palabra de Dios. Y no estoy hablando de Peniel, estoy hablando de la iglesia en general, para que no empiecen con que, ay, el pastor me dijo, no, es algo general. Usted conoce su condición, usted conoce su corazón, usted sabe cómo está delante de Dios, usted sabe qué tanta atención le pone a la palabra, usted sabe si cuando no puede venir escucha los mensajes de su pastor o se pone a ver la Rosa de Guadalupe, eso es cosa que solamente usted sabe. Pero algo que sí debemos de entender, hermanos, es que no podemos nosotros andarle buscando tres pies al gato con la Escritura. Escuché una vez a una persona decir, si cuentas tantas veces esta letra en los versículos, ahí te va a aparecer el nombre de Hitler, Adolfo Hitler, está en la Biblia. Ahora, no hace mucho, hermano, usted puede buscar en YouTube y busque el himno nacional mexicano en la Biblia y lo va a encontrar. Imagínense. El himno nacional está en la Biblia, dice el video de YouTube. Y por supuesto que los griegos que buscan sabiduría, pues ahí van. Ahí van. A ver qué más les dicen, a ver qué más les cuentan, a ver qué más les enseñan. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, dejar de hacerle el desdén a Dios. Le hemos hecho el feo a Dios, a su palabra. Muchos creyentes, hermanos, ni siquiera son capaces de tener una Biblia en su casa. Algunos lo tienen en el celular, pues sí, agarran el celular y se ponen a ver el Facebook. O sea, ¿qué importante es para usted? ¿Qué importante es para mí el que podamos tener una Biblia así en libro, en físico, hermanos, para que podamos leerla sin distraernos? Sin estar viendo a ver qué otro pasaje vemos, a ver qué otro mensaje, a ver qué otro predicador que predique mejor que mi pastor. Tenemos que aferrarnos a la sana doctrina, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque es lo único, hermanos, que nos puede ayudar. Por supuesto, de la mano del Espíritu Santo, que es nuestra tercera parte de esta reflexión. Podemos evitar caer en el engaño de los últimos días, hermanos, buscando la llenura del Espíritu Santo. Juan 16. Versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, para evitar caer en el engaño de los últimos días, hermanos, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo,
pero sobre todo buscar la dirección del Espíritu Santo. Miren lo que dice Jesús capítulo 24, versículo 25, Mateo 24, 25. Dice, ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. El problema de nuestro tiempo, vuelvo otra vez, hermanos, a lo mismo, es que a la palabra del Señor le hemos hecho el desdén. ¿Qué necesito yo, hermano? Necesito llenarme del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me dé hambre por la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios me va a guiar a la verdad, me va a guiar a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra del Señor. Entonces yo necesito que el Espíritu me guíe. Yo necesito que el Espíritu me dé discernimiento para saber, para entender, para ver realmente quién sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Malaquías, en el capítulo 3, y no se asusten, no voy a hablar del diezmo, aunque está relacionado. Mateo capítulo 3. No, perdón, Malaquías capítulo 3 y 4. Capítulo 3 de Malaquías. Desde el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Israel de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense que no les dice hijos de Israel, sino hijos de Jacob. Y esto es muy significante, hermanos, muy significante, porque Dios ya le había cambiado el nombre a Jacob, ya no era Jacob, ahora era Israel. La palabra Jacob es el usurpador, el mentiroso, en fin, usted pone el engañador. De esa manera identificamos a Jacob, ¿sí? Pero luego Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, el que lucha con Dios y vence, el príncipe de Dios. Pero aquí no le dice hijo de Israel, no le dice hijo del que ha vencido, no le dice hijo del que lucha con Dios, no, le dice hijo de Jacob. Por esto no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis, dice ahí, apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Usted ya conoce el resto. Quiero llevarlo al versículo 18. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es interesante y esto es bien importante. Necesitamos discernimiento para saber quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. ¿Y cuáles son las razones para que el que sirve a Dios le sirva? Son situaciones, hermano, que solamente Dios, en su infinita soberanía y conocimiento, Él sabe. Pero nosotros no. Yo no puedo ver el corazón de ninguno de ustedes. Ustedes no pueden ver mi corazón. Yo quisiera a veces ver el corazón de algunos de ustedes. Lo más que alcanzo a ver son sus caras. Y aunque sus caras reflejan lo que hay en su corazón, ya sea hacia la palabra que se predica o hacia un servidor que está aquí enfrente, yo no puedo ver sus corazones, no puedo leerles la mente. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí puede. Nosotros necesitamos tener discernimiento espiritual. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga, hermanos amados, quién sirve a Dios y quién no. Hoy mucha gente se siente defraudada, traicionada, engañada, asqueada por líderes a los que siguieron con todo su corazón, por líderes en quienes pusieron toda su confianza y que terminaron engañándolos, defraudándolos.
robándoles. Hoy mucha gente tiene ese problema, hermanos. Hoy mucha gente tiene ese problema. Que se fueron buscando sabiduría, como los griegos, y olvidaron buscar la dirección del Espíritu Santo. La verdadera dirección del Espíritu Santo. Es que allá sí se mueve el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu se mueve? Mire, yo no tengo nada en contra de las manifestaciones espirituales. No tengo nada en contra de eso. Pero la Biblia sí nos habla, hermanos, de que hay por lo menos 9 manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. En la vida del creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese mover del Espíritu, hermanos, no se ve aquí. Ese mover del Espíritu no se ve en la carne. Se ve en el interior de la persona. Se ve en el interior del individuo. Ese mover del Espíritu Santo en lo particular se ve en lo profundo del ser. Cuando yo me doy cuenta que tengo paz en medio de las dificultades. Cuando yo me doy cuenta que puedo amar aún a los que se levantan contra mí. Cuando yo me doy cuenta que tengo tranquilidad, que veo en mí, hermanos, el fluir de buenas obras guiadas por el Espíritu Santo. Con sabiduría, con discernimiento. Cuando yo me doy cuenta que puedo perdonar. Cuando yo me gozo de estar en la presencia de Dios, que no vengo a la iglesia a gozarme, vengo a adorarlo, pero cuando mi adoración es tan genuina, tan sincera, que me gozo de estar aquí. Entonces, me doy cuenta que el Espíritu Santo se mueve en mi persona. Si tiemblo, si me caigo, si lloro, si no lloro, si estoy tieso como paleta, esa es cosa del carácter de cada quien. Pero el mover de Dios, hermanos, ¿sabe cómo se mueve? En lo externo, cuando hay sanidades, cuando hay profecía, cuando hay lenguas e interpretación de lenguas, cuando hay servicio para Dios, cuando hay almas convertidas, cuando hay una iglesia que sale a predicarle a los perdidos. Ahí hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia, en lo general. Ahí hay un mover del Espíritu. Espero estarme haciendo entender, mis hermanos. El problema que tenemos es que somos muy emocionales a veces. Y la palabra emocionales viene de los sentidos, de las emociones. Nos gustan, nos emocionan, nos alegran, nos hace sentir bien. Pablo llama a esto los sensuales, porque se mueven por los sentidos, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que prueban, por lo que palpan. Cuando habla de los sensuales, no habla de gente que se viste así, provocativamente. Está hablando de los que se mueven por los sentidos. Es que no siento esto, es que no siento aquello, es que no siento aquí, es que no siento allá. Pues yo nomás siento que me duele las rodillas, yo nomás siento que me duele aquí, que me duele allá. No, hermanos, los sensuales no entrarán. Usted y yo queremos entrar. Necesitamos entrar. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos llene y nos dé discernimiento, hermanos,
para saber quién sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y a muchos engañarán, si les fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, el Espíritu Santo vino a la tierra para guiarnos a la verdad, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo vino para darnos el discernimiento que por nosotros mismos no tendríamos. Entonces, es tiempo, hermanos, de humillarnos delante de Dios, pero de veras humillarnos delante de Dios. Y decirle, Espíritu Santo, llena mi vida. Yo necesito más de ti. Yo necesito que me llenes. Yo necesito que me dirijas. Yo necesito que me acompañes en el camino. Que me des gracia para alcanzar el oportuno socorro y no sea yo arrastrado, no sea yo engañado por doctrinas de error. Que más que doctrinas de error, hermanos, déjeme decirle esto, más que doctrinas de error, son doctrinas perfectamente planificadas para engañar, perfectamente planificadas para arrastrar al creyente lejos de su comunión con Dios, de la cobertura de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Así que en esta tarde yo le invito, hermanos, para que busquemos la gracia y la misericordia de Dios. Llenémonos de su Espíritu Santo. Busquemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía. No menosprecie la palabra de Dios, hermano. Y se lo digo a usted que está en internet. Se lo digo aquí a la iglesia. No menosprecie la palabra. No le haga el desdén al estudio bíblico. Yo sé, tenemos más de un año estudiando las doctrinas fundamentales. Empezamos como por el 15 de octubre, 20 o 20 y tantos de octubre del año pasado. Y todavía nos falta un poquito más de la mitad. Pero no le hagan desdén. No le hagan el feo a la palabra. En mi caso, hermano, si no es por levantarme el cuello, usted lo sabe, estamos tratando de hacer los estudios lo más profundos que se pueda. Lo mejor que podemos. Quizá habrá gente que pueda hacerlos mejor, enseñarlos mejor. Pero usted y yo estamos aquí. No le hagan desdén a la palabra. Y no se nos olviden que los falsos profetas, los falsos maestros ya están entre nosotros. Ya tienen iglesias, ya tienen seguidores. Algunos por toda América Latina. Me acordé de aquella mujer que dice que es Cristo Lisbeth, con miles de seguidores. Que Dios nos ayude a usted y a mi hermano a no caer en el error de los últimos días. Póngase sobre sus pies. Usted que está en casita, le invito para que haga un espacio y encuentre un lugar para estar sobre sus rodillas. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado, Señor, la palabra que creo tú pusiste en mis labios. Y te doy muchas gracias por eso, Señor. Porque a pesar de mis deficiencias, Señor, tú sigues hablando a tu pueblo. Porque
porque a pesar de todo, Señor, tú has estado aquí y has hablado y sigues hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo quiero pedirte esta noche ya, suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que podamos ver tu gloria, y que podamos ver tu gracia, y que podamos ver tu misericordia, Señor. Guárdanos del error, guárdanos de caer, guárdanos de volver a ser lo que antes fuimos, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús te pido perdón, Señor, por toda falta en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a levantarnos y a no caer, Señor, más allá, Padre. Ayúdanos para que esta iglesia se levante, Señor, para que esta congregación pueda hacer luz en medio de las tinieblas que nos rodean, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes.